Hola hermanos y amigos, en este día damos gracias a Dios porque ya tenemos los últimos tiempos, ¿verdad? De tal vez vernos a través de este medio. Muy pronto ya también tenemos la apertura de las iglesias poco a poco. Y bueno, dicen que no hay tiempo, ¿verdad?, que no se cumpla. Y eso es importante entender que lo que se nos hace eterno, lo que se nos hace largo, de alguna forma son solamente percepciones nuestras. El único eterno es Dios. ¿No se ha fijado que cuando hay algún problema, cuando hay algunas circunstancias, se hace lejísimos? Y bueno, todo se compacta. Si somos observadores, ¿cuántos meses llevamos, verdad, recluidos en los hogares, lejos de la escuela? En algunos trabajos cerraron, las iglesias también se dejaron de congregar, y sin embargo llegará el momento en que vuelva a su normalidad, o por lo menos se va a empezar. Así es que los que tuvieron la oportunidad de vernos a través de este medio, ¿verdad? La congregación pronto se reunirá, todos los domingos, para empezar 12 del día, aquí en la iglesia, ¿verdad? Nada más un solo culto vamos a tener. Y para los que están lejos, que nos vemos a través de este medio, ¿verdad? Pues un saludo para diferentes lugares que tuvieron la oportunidad de saludarnos, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma, ¿verdad? Seguiremos viéndonos tal vez, mandándoles los videos tal vez de algunas predicaciones, pero ya sería, digamos, simplemente por saludarnos y vernos, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano y amigo Alfredo, ¿verdad? Allá en Chile con su familia, su esposo. Dios te bendiga, hermanos, desde allá. Y gente también que nos ven en Estados Unidos, familiares de nuestros miembros conocidos, ¿verdad? En otras partes de la República que también que tenemos conocidos. Y bueno, de alguna forma, donde quiera que estén, los saludamos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero a los de la iglesia y a los que están aquí en la ciudad, pues están invitados, ¿verdad? Próximamente, a partir de este domingo 4, ¿verdad? Empezar a reunirnos en una forma paulatina, ¿verdad? Poco a poco, y decíamos un culto al domingo 12 del día a partir del 4 de octubre. Mientras tanto, vamos a estudiar la palabra de Dios. Este día vamos a ver el tema, ¿verdad? Redimiendo el tiempo. Y vamos a ver dos palabras, ¿verdad? Lo que es la palabra redimir, y bueno, el tiempo lo entendemos en ese sentido. Pero ¿cuántas cosas necesitamos? De alguna forma hacerlas, como dice, ¿verdad?, a tiempo. Somos muy dados a veces, digamos, a posponer las cosas. Somos dados a pensar que todavía falta muchísimo. Y esto, de alguna forma, de repente llega el tiempo. Un día un agente de seguros recibió una llamada, ¿verdad?, telefónica de una mujer que estaba sumamente agitada, estaba nerviosa y de alguna forma dice: quiero asegurar mi casa. Le dijo la señora por teléfono. De alguna forma, y le dice: ¿lo puedo hacer por teléfono? Y dice el agente de seguro, le respondió, dice: no, dice, ¿sabe qué? Lo siento, pero yo tengo que ir a la casa y hacer una evaluación, a ver qué condiciones está, para poder ver qué tipo de seguro le aplica en ese sentido. Y la señora le preguntó con mucho afán, ¿verdad? Le preguntó: ¿y cuándo podría venir a la casa? Dice, ¿verdad? Porque no podría ser ahorita mismo. Y entonces se sorprende, dice: pues déjeme ver, ¿no? Dice: sí, porque mire, en este momento la casa se está quemando. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que para la señora ese era el momento preciso de comprar un seguro para su casa. ¿Por qué de alguna forma comprarlo hasta que lo necesitara? Desgraciadamente, pocos agentes de seguros estarían dispuestos a hacer una póliza para una casa que se está quemando. Yo creo que ninguno. Creo que no necesitamos esperar hasta que nuestra casa o nuestra vida se esté quemando para darnos cuenta de la importancia de asegurarnos. Dice la palabra de Dios: andando sabiamente cada día. Y de acuerdo al tema, es aprovechando bien el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la edad, la vejez, nos asedie con gran rigor y nuestros años declinen
y que digamos a veces, como dijo Salomón, no tengo en ellos contentamiento. En el libro de Eclesiastés 12, ¿verdad? Dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate de Dios, porque vendrán los tiempos donde digas, ya no tengo contentamiento. ¿Y cuántas personas, verdad, expresan o buscan a Dios cuando ya es tarde? Y no es porque Dios no llegue o porque no los alcance, sino porque sus mejores años los desperdiciaron. Creían que iba a ser mucho tiempo. El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos. Tiene de alguna forma mucho más valor que el dinero mismo. Normalmente a las personas no les gusta perder el tiempo en una fila. Antier estaba yo en un centro comercial, en una tienda de autoservicio. Llegaron unas personas, ¿verdad? Y querían atención rápida, pero vio que había formados como 4 antes que ellos y murmuraron entre ellos y se salieron. Y dice, no, es que vamos mejor a otro lugar porque hay mucha gente aquí. A nadie le gusta perder tiempo en una fila. De alguna forma, ¿verdad? En ese sentido, cuando hay un bloqueo carretero por personas o por algún derrumbe que hay, pues de alguna forma, ¿verdad? Es algo desastroso cuando tenemos tiempo medido para poder llegar. Cuando esperamos a alguien que se retrasó, la gente se molesta, ¿verdad? Y dice, oye, quedamos a tales horas, ¿y por qué llegas ahorita? No les gusta perder el tiempo en ese sentido. Cuando uno toma una autopista, no solamente es para, de alguna forma, ir con más comodidad, sino también para ahorrar tiempo. Paga uno, ¿verdad?, la caseta para poder llegar más temprano o hacer menos tiempo, digamos, en el tramo carretero. Una persona desahuciada daría lo que fuera por un poquito de tiempo más con su familia que por poder sanar. El tiempo es tremendo, hermanos. Fíjese una cosa hasta cierto punto que nos confunde, ¿verdad? Cuando ve la gente una película, de alguna forma, ¿verdad? ¿Cuánto dura una película? Aproximadamente 2 horas, más o menos. Y la ve de principio a fin. Cuando la gente que le gusta cualquier deporte, pero el fútbol son de tiempo en el campo, ¿verdad? Son 90 minutos. Son 2 tiempos de 45, más el descanso y más el extra, ¿verdad? Por si hubo algún contratiempo. Y la gente no se mueve, porque de alguna forma el partido es de 90 minutos más lo que falte. Hay gente que de alguna forma, ¿verdad?, desde las 4 de la tarde se sienta, ¿verdad?, a ver una novela, después la otra, hasta las 8 o 9 de la noche. Toda la barra de novelas. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Pero lo triste de todo esto no es que nos sorprenda, sino que lo triste es que cuando a estas personas se les invita a la iglesia, la mayoría piensa que es un tiempo perdido. La mayoría de alguna forma se niega. No le encuentran el valor, digamos, de asistir a la iglesia. Ellos piensan, ¿verdad?, que de alguna forma, digamos, no les quita. Ahora que se están viendo las predicaciones por video, ¿verdad?, por grabaciones, y cuando uno comparte la predicación, por decirlo así, la gente pregunta, ¿verdad?, ¿cuántos minutos dura? ¿30? ¿40? ¿50? Es que me canso, es que no puedo decir mucho. Qué triste. Qué triste es que de alguna forma tengan ese concepto. Vemos ahí, ¿verdad?, que ellos piensan que 30, 40, 50, 60 minutos es mucho tiempo perdido. Podían hacer algo más productivo. Pero lo que no saben es que cuando conocemos a Dios, Dios nos da la clave para aprovechar el tiempo, no nada más esto, sino que incluso para recuperar ese tiempo perdido en otras cosas. Nadie está más interesado en nuestro tiempo que Dios. Él nos formó con un propósito.
Así que Él espera segundo con segundo para que podamos ser útiles y desarrollar lo que Él nos diseñó. Es común escuchar a muchas personas que a cierta edad o circunstancia de su vida, después de haberlo desperdiciado en muchas otras cosas, ¿verdad?, tengan la expresión de que debo recuperar el tiempo perdido. Quieren recuperar lo que dejaron de hacer hace años. Y quieren con un esfuerzo más de lo normal. Buscan aquello que no han hecho con anterioridad. A pesar de que parece motivador escuchar estas palabras, ¿verdad?, realizar algo que no hiciste ayer puede producir cierta preocupación o estrés, del cual Dios precisamente quiere que estés librado de todo esto. Porque hay gente le urge, ¿verdad?, que hacer algo que no hizo y se estresa porque ya no puede, porque ya no tiene la capacidad, porque ya no tiene, digamos, las habilidades, ya no tiene la edad. En la Biblia, fíjese, querido amigo, hermano, en la Biblia, digamos, jamás se habla de recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo avanza, el tiempo sigue. Sino dice, ¿verdad?, la palabra de Dios de aprovechar bien el tiempo. Y hay una palabra que también dice, ¿verdad?, la que viene de ahí, de la palabra diligencia. ¿Qué significa diligencia? Es hacer algo que nos fue ordenado, teniendo cuidado y eficacia en esa tarea. Esa es la palabra diligencia, ser diligente. Tú y yo fuimos diseñados para hacer algo en esta vida. No es para dar problemas, no es para de alguna forma quejarte nada más, es para hacer algo, un propósito en esta vida. Y si Dios nos ha permitido la vida hasta este día, ¿verdad?, es para que cumplamos ese propósito, pero en vida. Porque luego lo queremos hacer ya cuando ya no tenemos la capacidad. Si no es en vida, de tal manera que tenemos que hacerlo no solamente al ahí se va, sino que de alguna forma tenemos que hacerlo, ¿verdad?, diligentemente. O sea, obedecer a lo que se nos fue ordenado. Hacerlo con esmero, como Dios nos lo está marcando. Ahora reflexionemos, ¿verdad?, un poco en nuestras vidas. ¿Cuántos años hemos pasado? Cada uno la edad que tenga. Años en los cuales, siendo honestos, hemos hecho cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. ¿Cuántos años perdidos hemos separado de Dios, lejos de Dios, apartados de Dios, en pecado? Y que de alguna forma, ¿verdad?, pudimos haber disfrutado muchas cosas que Dios nos ha dado. Muchas veces hasta nuestra propia familia. Nunca tuvimos tiempo para ellos. Desperdiciamos el tiempo en otras actividades, ¿verdad? O haciendo, digamos, otras actividades que creíamos que nos iban a redituar algo, desperdiciando esta bendición. Muchas personas de alguna forma, ¿verdad?, tomaron vicios, puede ser drogas, alcohol, mientras sus hijos crecían. No los vieron crecer, no los disfrutaron, no estuvieron atentos a sus necesidades. Y esto es del común denominador, no crean que a mí nunca me ha pasado. Bueno, qué bueno que no le ha pasado y que no le pase. Pero vemos en la vida diaria que esto sucede. Muchas personas se lamentan cuando voltean hacia atrás y ven cómo los mejores años de su vida se han ido. Vemos ahí, ¿verdad?, que tuvieron conductas improductivas, que les hacen pensar que Dios, ¿verdad?, de alguna forma, digamos, estaría avergonzado de ahora de ellos. Los días ahora, de alguna forma, ¿verdad?, para ellos se les hacen más pesados, pudiendo ser mejores, si hubieran aprovechado el tiempo. Déjeme decirle algo contundente: el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Por eso muchas veces hay cosas que se pagan con dinero. Si usted va al médico, a cualquier especialista, y entre más especialista es, pues más sus honorarios son.
Si va, digamos, hay médicos, ¿verdad?, que cobran 300 pesos. Si usted va a una farmacia de esas populares, ¿verdad?, pues 60 o 100, no sé cuánto cuesta. Pero si va a un especialista, ¿verdad?, son 500, 700, 1200, 1500 de consulta, de acuerdo a su especialidad y de acuerdo a lo que hagan. ¿Por qué? Porque ellos cobran por lo que saben, por lo que invirtieron para capacitarse y dárselo a usted en media hora, en 20 minutos que darles. Si va un abogado, luego nos mujeres, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, toda consulta causa honorarios. Oiga, quisiera hacer un testamento, quisiera hacer esto. Sí, siéntese, ahorita lo atendemos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo paga todo esto? ¿No? ¿Cuánto es? Tanto. 600, 700 pesos de consulta. ¿Por qué? Toda consulta causa honorarios. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma no pueden, le están dando su tiempo. Oiga, pero si nada más me dijo esto, lo que a lo mejor ya hasta lo sabía. Sí, pero usted fue, lo consultó y él le dio su tiempo. Por eso muchas veces cuando la gente desvalora el tiempo que se le da a una persona en un asunto de consejería, de asesoramiento, de oración, de visitación, en el tiempo ministerial la gente lo desvalora. Porque no importa que pueda estar 20 minutos, una media hora, o 2 días, o 3 días, o lo que sea necesario, y la gente dice, pues es que así debe ser, pues si nada más me fui a platicar un rato, es que nada más le pregunté esto, es que nada más esto. Pero lo que no sabe es que no se le está entregando algo material. A una persona que se le da tiempo en consejería, en asesoramiento, en conducirlos a Cristo, enseñar la palabra de Dios y muchas otras cosas, lo que se le está dando es nuestra propia vida, nuestro propio tiempo. No es fácil agarrar una moneda, ¿verdad?, y decirle, aquí estate y no me estés molestando. Es mejor de alguna forma decir, bueno, ¿cuánto cuesta que lo compre? Lo pago ya, pero no, que no me quite el tiempo. Pero cuando le das tu tiempo a alguien, cuando lo atiendes, cuando lo estás ministrando, le estás dando no dinero, sino tu propia vida. Y la gente no lo ve así. Déjeme decirle, ¿verdad?, que en este sentido el tiempo, decíamos, el dinero va y viene, pero el tiempo no va y viene, el tiempo se va. Vemos que el dinero podemos guardarlo, pero el tiempo no. Tenemos 86,600 segundos por día. 1, 2, 3, 4. Pero nadie puede guardar una hora para usarla después. Nadie puede decir, ¿verdad?, espéreme tantito, ¿verdad?, después lo uso. No. El tiempo es el presente. Es un regalo. El futuro ya vino, ¿verdad?, o más bien de alguna forma no ha venido todavía. Porque no sabemos si va a llegar mañana. El futuro. Y el pasado pues ya se fue. Ya no lo volvemos a ver. Lo único que tenemos es el ahora. Este momento. A veces cuando somos pequeños, ¿verdad?, no nos damos cuenta del tiempo. Cuando somos jóvenes, el que es joven, que es adolescente, ¿verdad?, de alguna forma, digamos, el tiempo presente, ¿verdad?, simplemente, digamos, no lo percibe. Él puede estar, digamos, ocupado, digamos, con sus amigos las veces que sean necesarias. Puede estar sin dormir y no pasa nada, los días se levanta como si nada. Porque no percibe el tiempo. Pero cuando empieza a pensar, de acuerdo a su edad, cuando va creciendo, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Ya voy a salir de esta área de mi vida, en cuanto a secundaria, a preparatoria, ya voy a salir de la prepa, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando empieza a pensar, digamos, de qué va a vivir, qué es lo que va a estudiar o dónde va a trabajar, qué quiere hacer con su propia vida, entonces se está saliendo de esa etapa de juventud, de adolescencia, ¿verdad?, y se va a incorporar, digamos, al futuro. De alguna forma, ahora se da cuenta del poder del tiempo. El tiempo es la moneda del cielo y Dios nos lo dio para invertirlo. De alguna forma, ¿verdad?, es lo que tenemos para inversión de Dios. Hay que aprovecharlo, que son 24 horas que tenemos diariamente y para usarlas como cada uno decida. La gente sabia valora el tiempo y sabe cómo usarlo.
¿Usted es sabio? Espero que sí. Y si no, intentaremos hacerlo. Cuando avanzamos en la vida, nos damos cuenta que es el tiempo, ¿verdad? Y qué pasa. Y a medida que crecemos, ¿verdad? Va pasando más rápido. En esos tiempos de pandemia, si somos observadores, decimos, bueno, vamos a estar en la casa, me voy a aburrir. Pero fíjense una cosa que no sucedió así, sino de repente ya nos damos cuenta y es lunes, y de repente ya es miércoles, y después ya es viernes, sábado, domingo, y ya de una semana. Y después fue marzo, 23 de marzo, que dijeron se cierra todo y entramos en pandemia aquí en México. ¿Cómo? Pues un mes. Bueno, no, pero hasta abril. Sí, señores, hasta abril. Llegó a abril y dijo, no, mayo, otro mes, junio, se alarga junio. Ya estamos en septiembre, ya llegamos a octubre. ¿Cuántos meses han pasado? Y se nos fueron rápido. Se acabaron las labores escolares, por lo menos de alguna forma presenciales, ¿eh? Se acabó, digamos, las partes en las iglesias, no hubo cultos. Muchos trabajos cerraron. Muchas oficinas gubernamentales, ¿verdad?, también cerraron sus actividades. Hubo parálisis. Parecía como que se nos iba a hacer eterno. Y el tiempo pasó. El tiempo pasó. Vemos ahí, ¿verdad?, que en ese sentido, en la vida diaria es lo mismo. No nos damos cuenta todo lo que pasa. Cuando llegamos en la juventud decíamos, todo es normal, como que así debe ser. Pero cuando llegamos a los 30, las cosas se afloja todo, ¿verdad? Cuando llegamos a los 40, pues empieza a decaerse otras cosas. El pelo se pone blanco o se va a caer. Las partes del cuerpo también hay arrugas. Las caídas, ¿verdad?, a veces son de alguna forma. Empezamos, en este caso, a ver familiares morir. Y vemos ahí, de alguna forma, nuestros papás, digamos, ya cada día son mayores. Ahora nosotros cuidamos a los que antes nos cuidaban. Empezamos a tener responsabilidades de cuidar de la gente mayor. Vemos, ¿verdad?, que aparece el eslogan de que nunca me había pasado. Aparecen esas expresiones, ¿verdad?, que nunca me había dolido, digamos, esto. Nunca, los nuncas. Y al final de cada década de nuestra vida, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, habrá crisis cada día más graves. Vemos ahí, ¿verdad?, que algunas personas, cuando se dan cuenta de esas crisis, cuando se da cuenta que algo está cambiando en su vida, empiezan a hacer cosas, digamos, que no hacían antes. Empiezan, digamos, a meterse, ¿verdad?, cuestiones de aeróbics, caminatas, a bailar, a ponerse ropa jovial, alguna cirugía reconstructiva por aquí y por allá, ¿verdad? Y otras extravagancias. ¿Por qué? Porque les agarra la necesidad de frenar el tiempo que se le está yendo, ¿verdad? Porque la vida avanza. Pensaron que iban a estar igual, pero cuando ve que las cosas empiezan a cambiar, empiezan a parcharse todo eso, ¿verdad? Porque dice, no quiero que avance. Déjeme decirle una cosa, la gente inteligente sabe administrar el paso del tiempo. Y es lo que queremos ver en este sentido, hermanos. ¿Sabe para qué sirve esto? No para controlar a los demás, sino para empezar a controlarnos nosotros mismos. La gente exitosa usa reloj porque valoran el tiempo. Saben en qué momento usarse. Saben, digamos, no lo desperdician. Si tenemos que encontrarnos con alguien exitoso, debemos saber, digamos, que no nos darán a los minutos que querramos. No podremos llegar tarde, porque tenemos que aprovechar los minutos que nos conceden. Debemos pensar bien qué vamos a preguntar. No vamos a llegar, digamos, con un funcionario y decirle, pues mire, vengo aquí a platicar a ver qué se nos ocurre. No, dígame, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? Y punto. Porque le doy 15 minutos para esto. O tiene usted, digamos, 10 minutos para ver. No nos dan el tiempo que querramos. Vamos a ver la palabra de Dios en el pasaje de Efesios 5.
Fíjese lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Voy a leer esta versión de la Reina Valera 1909. Dice esta versión, Efesios 5:15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y dice el versículo 16, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Entonces, les dije que son dos palabras de nuestro tema, ¿verdad? Redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad? Que la palabra redimir es rescatar. O sea, sacar de la esclavitud, digamos, al cautivo mediante un pago. Normalmente los esclavos en la antigüedad, pues pertenecían a su amo. Pero alguien de alguna forma que quería ver ese esclavo, lo quería, digamos, liberar, entonces pagaba, dice, ¿cuánto quieres por tu esclavo? No, pues que quiero tanto. Lo pagaba y entonces el esclavo decía, ¿sabes qué? Le decía a él, ya eres libre. Lo redimía, pagaba su precio. De tal manera que esa es la palabra redimir. Pero el término más preciso para traducir el concepto de redimir el tiempo, ¿verdad? Es compararlo, digamos, en este caso, de acuerdo, digamos, a una expresión de alguna forma que significa rescatar de la esclavitud. Pero hay otra lectura que puede ser, digamos, es comprando la oportunidad. Fíjese, este concepto viene, digamos, de una metáfora de los comerciantes o mercaderes, que diligentemente observaban los tiempos, las circunstancias, para encontrar la mejor, digamos, época para sus mercancías y los productos. Usted ha visto, digamos, que usted va al mercado y quiere comprar una olla de barro o un plato de barro y pues dice, cuesta tanto. Pero la gente dice, no, espérate, ya va a venir, digamos, la feria o va a venir donde venden todos los mercaderes de barro y ahí te va a costar a la mitad de precio. Eso es de aprovechar la oferta. Esto es de alguna forma, digamos, comprando la oportunidad. Es ahí el concepto, digamos, de redimir. Viene de ahí, de aprovecharlo, de ahorrarlo, no de desperdiciar el tiempo. Los buenos cristianos deben de ser buenos administradores de su tiempo. Ahí está la clave. Deben de estar a la caza de las mejores oportunidades para servir al Señor, para crecer en todo sentido, tanto espiritual como de alguna forma intelectual, como laboral, como socialmente. Hace unos días vi una oferta de libros. Normalmente dice la persona que los ofertaba, este lote de libros tiene un promedio de 1,500 pesos. Pero si los pongo ahorita en oferta para que puedan usarlos y para que y de alguna forma en cierta cantidad. Y era una cantidad como el menos del 10%. Y entonces ¿qué dije? ¿Será cierto o no será cierto? Porque ahorita pues también hay muchos fraudes, ¿no? Que pudieran ser tan atractivos. Aunque pues en un momento dado un libro casi nadie le interesa, digamos, robárselo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, hice el depósito para ver esto y sí, al otro día me llegaron mis libros. Ese es aprovechar la oferta. Ese es redimir, de alguna forma, digamos, o sea, aprovechar la oferta del mercado. Y eso es algo que tenemos que hacer. El cristiano tiene que aprender a ser administrador del tiempo. Debe estar a la caza de las mejores oportunidades para servir al Señor. Hoy hemos tenido en esta época esa oportunidad de servir a Dios a través del ministerio virtual en cuanto a este sistema. No teníamos la oportunidad, digamos, de salir de las iglesias, de esas 4 paredes, y sin embargo las hemos aprovechado a la manera de nuestra capacidad, de nuestras oportunidades, de nuestro potencial y también del potencial de las personas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, digamos, estamos llegando a mucha gente a través, digamos, de nuestras plataformas, digamos, que se pueden tener. Ayer me puse una hermana de nuestra hermana en Sonora, ¿verdad? Y me dice, pastor, su mensaje fue de bendición. Dice, ya lo compartí. No sé a quién lo compartió ni a cuántos. La cuestión está en eso, de que una persona que está tan lejos, que de alguna forma comparte a otra gente que no conocemos. Pero estamos en ese sentido, digamos, aprovechando la oportunidad.
Pero si decimos, ¿verdad? Qué flojera, qué tiempo, qué lejos, no, qué pena, yo no puedo, no soy. Ese es el problema de la gente que no es diligente, indolente en ese sentido. No seamos indolentes, hermanos y amigos. Hay que aprovechar el tiempo. Todo lo que venga a la mano hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, digamos, si la iglesia cierra, imagínense que no tuvieron la oportunidad ahora de las redes sociales. No tenemos la oportunidad de saludarnos a través del WhatsApp, del Facebook, de otras plataformas. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues no hay culto, ya no voy. Y seguramente mucha gente, así lo está haciendo. Vemos ahí, ¿verdad?, que en ese sentido, aquí el término, como decíamos, rescatar de la esclavitud. Y en ese sentido, digamos, hay mucho que decir respecto a aquellas personas, aquellas cosas, ¿verdad?, que tienden a esclavizarnos. Porque el término redimir es sacarte un esclavo de algo. Y hay cosas que nos están esclavizando a nosotros cada día. Si no tenemos cuidado, digamos, hay cosas que tenemos que liberarnos. Hay mucho desperdicio de tiempo. Ya dije algunas hace rato, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se pierde en la televisión? ¿Cuánto tiempo se pierde en las redes en ese sentido, verdad? Hay gente que le gusta mucho los juegos de azar. Hay gente que de alguna forma, digamos, se va y todos los días se va al billar o se va al bar y está 4 o 5 horas ahí alrededor de una cerveza platicando. No está haciendo nada malo, pero digo, en cuanto al tiempo, vemos cómo se está, de alguna forma, estamos esclavizados en esas actividades. Mucha gente de alguna forma, ¿verdad?, pues dice, voy con la vecina de enfrente, o voy con fulana, o agarro el teléfono y estoy así, habla y habla, contándome los problemas y las cosas y los comentarios, ¿verdad? Como dicen por ahí, lavando ropa. Vemos ahí, ¿verdad?, se pierde mucho tiempo. Y hay gente que lo vive, no tiene otra cosa que hacer, no tiene otra aspiración más que eso, perder el tiempo. Hay cosas que nos esclavizan en este caso, ¿verdad? Y aquí Dios nos dice que rescatemos el tiempo. Rescatemos el tiempo. Vamos a ver rápidamente algunos principios prácticos que utiliza la gente, digamos, aquella que ha desafiado, aquella que ha aprendido a redimir el tiempo, aquella gente que ha tenido éxito en su vida y que va mejorando, ¿verdad? ¿Cómo lo tiene? ¿Qué cosas ha hecho? Vamos a ver algunos conceptos prácticos. Número 1, es vivir cada momento con toda intensidad. Ese es ahí un punto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La gente exitosa captura, digamos, su momento. O sea, disfruta cada momento. No está con remordimiento, no está con tensión, no está con nervios, no está haciendo una cosa y pensando en otra, no. Vemos ahí, ¿verdad?, que lo vive con intensidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si va a comer, come con gusto. Disfruta su comida. Si está viendo, digamos, un programa de televisión, lo disfruta, se ríe, está viviéndolo, o una película. Vemos ahí, ¿verdad?, que cuando decide adorar, viene y adora. No está viendo el tiempo, no está viendo si hace frío, si hace calor, y está viendo no, ese es perder el tiempo. Cuando viene a adorar, adora. Habla con Dios, se entrega a Dios, disfruta el momento que está pasando en adoración. Y si se va a divertir, pues se divierte, disfruta. Como hay gente que las vemos comer y cómo ve uno con qué gusto come. Ahí vemos que la gente que está en cualquier programa de televisión o en el circo o así, y cómo se ríe a carcajadas que contagia su felicidad. ¿Por qué? Porque están disfrutando el momento. Esa es, de alguna forma, hay que capturar y disfrutar cada momento. La persona exitosa no siente culpa, sino que vive el aquí y ahora. Y disfruta los momentos, ¿verdad? Dicen que hay 3 reglas de 8, ¿verdad?, que tenemos que disfrutar. Las 8 horas para descansar, las 8 horas para trabajar y las 8 horas para divertirnos. O sea, ese es un decir en cuanto al tiempo, las 24 horas. Pero hay que hacerlo. Porque si nada más estás trabajando sin disfrutar, ¿de qué te sirve?
Hay gente que se levanta en la madrugada y se va a trabajar. Y regresa hasta en la noche, ¿verdad? Y todo así, digamos, de malas, de enojada, ¿verdad? Y a dormir. Y de lunes a domingo, o sea, no hay nada que hacer. Disfruta el momento. Disfruta el momento. Hay gente que se va a divertir y está, ay, tengo que hacer mañana, voy a lavar, voy a planchar, está lloviendo, dejé la ropa, espérate, disfruta el momento. Y ya no digo cuando vienen a la iglesia, porque hay gente inquieta, gente que de alguna forma, ¿verdad?, no disfruta su momento. Hay que capturar esto, hermanos, disfrutar cada momento, porque cada momento es único e irrepetible. Y debemos de alguna forma, ¿verdad?, disfrutarlo porque el reloj corre, querramos o no. Número 2, hay que invertir el tiempo en cosas grandes, en sueños grandes. ¿Qué quiere decir esto, verdad? De alguna forma hay que pensar en cosas grandes que involucren, digamos, toda la vida. No que de alguna forma a veces queramos una cosa ahorita y mañana otra. Eso es perder el tiempo. Cuando invertimos en algo y no, simplemente al ratito ya cambiaste. Esa gente no es productiva. La gente indecisa, ¿verdad?, solo pierde el tiempo porque no va a llegar a ningún lado. Y la Biblia lo dice así. En el libro de Santiago por ahí dice, ¿verdad?, que esa gente no va a ningún lado. Muchas veces nos hemos puesto metas que al final resultaron sin sentido. ¿Y sabe qué? Solo perdimos el tiempo. La gente exitosa sabe con claridad qué quieren y va a dedicar, digamos, su vida al 100% con tal de conseguirlo. No importa el tiempo que se lleve, pero sabe que tiene esa meta. Están enfocados, de alguna forma, ¿verdad?, calibrados, digamos, con una área económica, personal, vocacional, profesional, espiritual, invirtiendo todo su tiempo en esa meta, en esos sueños. Nehemías, ustedes conocen de Nehemías, era el criado del rey. Y bueno, pero un día Dios le dijo que Jerusalén estaba destruida. Él tomó el sueño, la meta de reconstruirla, y de ser el mozo se transformó en ingeniero y arquitecto. Vemos ahí, ¿verdad?, que cuando hay claridad, hay velocidad. Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, le echas ganas, le inviertes. Cuando hay claridad, hay velocidad. Cuando no tienes claridad, ahí vas como a ciegas, como tanteándole. Cuanto más claro tengas a dónde quieres ir, vas a ir más rápido. ¿Sabe qué pasó con Nehemías? Edificó la ciudad en 52 días. Vemos ahí, ¿verdad?, que en ese sentido, ¿qué diferencia? Cuando tienes claridad, hay velocidad. Una vez le preguntaron a un jugador de estos de hockey, ¿verdad? Ve que hay un disquito que ellos juegan con un bastón y hay un disquito, ¿verdad?, que se lo avientan hasta meter gol. Y le dicen, ¿verdad?, oye, de alguna forma, ¿cómo eres exitoso, verdad? Casi todos patinan hacia donde está el disco. Dice, sí, todos platinan sobre el disco, pero yo me pongo, dice, a donde va a estar el disco, para acá y cazarlo y meterlo. Entonces no andes persiguiendo el disco, no andes así, sino párate donde va a estar, a donde va a caer, para que seas exitoso. Hay que echarle, digamos, inteligencia a la vida. Mucha gente solamente, digamos, está a ver qué pasa por aquí. No, ponte donde va a pasar. ¿Se acuerda con Zaqueo? No dijo, bueno, pues me voy a parar en esta calle, pero que se oye como que viene Jesús. ¿Quién sabe si venga por acá? ¿Por aquí voy a estar? No. Dice, por aquí va a pasar, me voy a subir a este árbol y de aquí lo voy a ver. Entonces, de alguna forma tienes que echarle esa visión. Número 3, quiero decirte, ¿verdad?, que hay que invertir en cosas importantes. Cada minuto debemos preguntarnos si es importante lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna forma las preguntas a veces más tontas, ¿verdad?, en la tierra son los que hacemos los mismos creyentes. Fíjese que en la historia del cristianismo, ¿verdad?, vemos que de alguna forma se han hecho cosas. Fíjese, en la Edad Media de alguna forma se discutía si los ángeles volaban hacia atrás. Y ahí estaban.
divagando, concilios de gente que sí, que no, los teólogos. ¿Cómo estás perdiendo el tiempo? Y podemos perder el tiempo preguntando las cosas más sabias o las más tontas. Por eso hay que ocuparlo en lo más importante. Fíjese, en la vida nos vamos a encontrar con 3 tipos de personas. Las que de alguna forma el que le vamos a dar y bendecir. Y el que nos va a bendecir a nosotros, pero también el que nos va a estafar. Así va a ser sentido. El que nos va a engañar. Jesús, déjeme decirle algo, ¿verdad? Él no perdió ni un minuto con gente que quiso abusar de él. Se concentraba en lo que él podía bendecir y quienes lo bendecían a él. Así es que no pierdas el tiempo con gente improductiva. No pierdas el tiempo con gente que solamente quiere, digamos, abusar, que te quiere estafar. Pierde el tiempo, ocúpalo en gente que tú la puedes bendecir cuando lo necesite o cuando ella te pueda bendecir. Pero no lo ocupes con gente que solamente quiere perder el tiempo. Hay que concentrarse en el trofeo, en el resultado. Porque cuando Dios nos pone algo, nos pide algo, Él ya tiene preparado una recompensa. Y de alguna forma, si no tiene caso, digamos, invertir en las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Cuando tú tengas que hacer algo, digo, ¿le agradará a Dios esto? Sí, pues hazlo. No, es que Dios no creo que esté de acuerdo. No lo hagas. Estás perdiendo el tiempo. Cuando David peleó contra Goliat, ¿se acuerda que había un premio, no? Le dijo, ¿verdad? El rey dijo, el que gane le doy a mi hija. Y ni tardo ni perezoso, ¿verdad? David, ahora sí. Pero ¿sabe qué? De alguna forma, cuando nosotros perdemos el enfoque, perdemos el tiempo. ¿Cuántas parejas están toda la vida discutiendo por dónde sale la pasta dental en el tubo? Si en medio o atrás, o digo hasta abajo, o al frente, o sea al principio. Y ahí se le pasan, no que es en medio, no que es, y ahí están perdiendo el tiempo, discutiendo, sin sentido. Déjeme decirle, verdad, que Dios siempre tiene una recompensa. No hay que perder el tiempo en las cosas que no van. Leí en la historia, verdad, de los romanos, cuando tomaron Masada. Masada era un monte en que había un castillo donde los judíos se escondieron. Entonces los romanos lo que hicieron es cortarles el agua para que ya no entrara a ese castillo y de alguna forma, ¿verdad? Y pues empezaron ellos a desfallecer. Y en cuanto estuvieran, poder invadirlos. Pero dice que cuando los romanos entraron al castillo, todos los judíos se habían suicidado para no ser tomados presos. O sea, en otras palabras, ¿cuál fue la enseñanza? ¿De qué sirvió a los romanos tomar Masada? De nada, porque desde el más grande hasta el más chico, ¿verdad?, de los judíos estaban muertos. Muchas veces peleamos por Masadas que no sirven de nada. Hay que ver si vale la pena invertir. Hay que ver si es prudente seguir invirtiendo en algo que nos va a bendecir. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en algo o en alguien que no vale la pena? Hay que invertir en lo eterno. En lo temporal se acaba, se queda. El número 4, ¿verdad?, es invertir en tu crecimiento personal. Déjame decirte una cosa, el mejor capital eres tú. Así es que crece, aumenta tu espíritu, lee libros, lee la palabra de Dios, escucha mensajes, debes invertir en ti. ¿Cuántas veces, digamos, la gente enviamos los devocionales en la mañana todos los días y hay gente que dice, es que no lo he leído, es que no sé, y se sonríe? Esa persona no está invirtiendo en sí mismo. Y no digo por un devocional. ¿Cuántas veces de alguna forma los audios que mandan en las mujeres, ¿verdad?, igual? Hay personas que dicen, es que no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo? Si dan 24 horas, el audio cuesta 30 minutos. ¿Cree usted que pueda? ¿Qué dirá Dios? Oye, entonces, las horas que te di, 24, ¿y no puedes darme media hora? ¿Verdad que no hay en ese caso? No está invirtiendo en sí mismo. Debemos, digamos, ser siempre, ¿verdad?,
digamos, nuestro sueño, ¿verdad? O más bien nosotros mismos debemos ser más grandes que nuestro sueño. Porque si el sueño, nuestro anhelo, crece más, será un monstruo que nos va de alguna forma a aplastar. ¿Se acuerda la historia del doctor Frankenstein? Es una película, una historia, ¿verdad?, de un médico, un científico que empezó a tratar de resucitar a los muertos y le invirtió. Bueno, es una película, ¿verdad?, pero nos da una enseñanza muy edificante por el tema. Llegó un momento, ¿verdad?, en que, de acuerdo a sus estudios, le puso electrones y todo eso, y a una persona que había fallecido, y de repente recobró vida, y de alguna forma empezó a tener cosas extravagantes, ¿verdad?, este monstruo, y al final de cuentas, después de la película, ¿verdad?, terminó matando al doctor Frankenstein. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes cuidado, ¿para qué quieres las cosas? Se pueden convertir en un monstruo para ti, te va a aplastar. Hay gente que no está preparada para tener. Tú le das un auto, último modelo y con potencial, ¿verdad?, a un joven, ¿verdad?, que no está preparado, se va a matar. Porque no está preparado. Y así le pasó cuando a David, ¿verdad? Ya dije, cuando enfrentó a Goliat, él tenía entre 15 y 17 años, un jovencito, y Goliat, un gigante, estaba en pleno desarrollo hormonal, ¿verdad?, David, y dice la Biblia, ¿verdad?, que agarró la onda, ¿verdad?, una piedra y la tiró. De alguna forma, digamos, mató a este gigante, cayó, agarró la espada, le cortó la cabeza. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que las chicas ahí del pueblo, ¿verdad?, del lugar, cantaban: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Era para hacerse famoso, era para poder de alguna forma. Sin embargo, pasaron años. Más adelante David fue ungido rey. Todo el reino de Israel estaba a su cargo. Un día dice la Biblia que subió a la azotea, se asomó, digamos, vio a una mujer bañándose, la mandó a llamar, la violó, la embarazó y mató todavía a su marido. ¿Por qué David? Cuando estaba en pleno desarrollo, jovencito, inexperto, y mató a este Goliat, no hizo todo esto. ¿Y por qué de alguna forma sí lo realizó cuando ya era rey? ¿Hay alguna respuesta? Porque el sueño había crecido más que David. Le alcanzó la fama. Déjame decirte algo contundente. Mucha gente llega a las iglesias sin una moneda, sin ningún, digamos, porvenir, y le piden a Dios bendición para su vida, le piden bendición para la profesión que tienen o para su negocio. Y déjeme decir algo, ¿verdad? Dios les concede, Dios los prospera, les da casa, les da un coche, es decir, les llega el éxito en lo que pidieron. Es una bendición al principio, pero déjeme decir algo, ¿verdad? Después sienten que es por su capacidad, por su inteligencia, y se olvidan de Dios. Desaparecen y entonces empiezan a hacer locuras. Terminan en desgracia. Y como dicen por ahí, ¿verdad?, se les subió la fama. Sí, es cierto. ¿Qué pasó ahí? Lo cierto que su sueño, su anhelo, creció más que él o que ella. Vemos ahí, ¿verdad?, que de alguna forma no invirtieron tiempo en sí mismos. De alguna forma, digamos, en este caso, ¿verdad?, le invirtieron más tiempo a su negocio, a su actividad, a su profesión, le invirtieron más tiempo, más recursos, más atención a su proyecto que a sí mismos. Y ese mismo éxito fue un monstruo que los aplastó y quedan destruidos, peor que cuando empezaron. ¿Por qué sucede esto? No es que Dios los castigue, sino que de alguna forma no invirtieron en sí mismos.
No se preocuparon por crecer, para estar preparados para tener. Porque déjeme decir algo, hasta para tener hay que estar preparado. Si tu sueño crece más que tú, te va a destruir. Invertir en crecimiento es expansión, es aprender. Si no, de alguna forma creces más que la bendición que te llegue, la bendición se va a transformar en una maldición. Y eso es algo que de alguna forma tenemos que ver. Y esto a veces se ve con los niños. Dios te entrega un niño 0 kilómetros, un niño, ¿verdad?, enterito, completito, inocente, con un potencial. Pero tú si no le inviertes a tu vida para crear ese niño, si no te capacitas, si no maduras, si no reflexionas y lo quieres crear de al ahí se va, ese niño va a crecer o niña, ¿verdad?, y te va a comer. Y va a ser contra ti. ¿Por qué? Porque no invertiste en cómo verlo. Yo recuerdo cuando nos casamos mi esposa y yo, éramos jóvenes, no teníamos experiencia, no teníamos mucha asesoría. Y compramos revistas, esas famosas de ser padres. Y de alguna forma, ¿verdad? Compramos una revista y la leía, compartíamos videos y dicen que así se cambian los pañales, dicen que así, que si le sale esta temperatura, así, y ahí esa revista Ser Padres, ¿verdad? Que salía en su momento, era nuestra capacitación. Teníamos que invertir en nosotros para poder crear a los hijos. Porque de lo contrario, esos hijos iban a crecer y nos van a comer. O simplemente, de alguna forma, tienen otro fin. Déjame decirte, la gente exitosa invierte de alguna forma tiempo en sí mismo. Y del mismo modo, ¿verdad? Dios nos da de alguna forma cada día órdenes para obedecerlas. De alguna forma, ¿verdad? Sin embargo, podemos de alguna forma perder esta bendición a causa de la desobediencia. Si desperdiciamos el tiempo, si de alguna forma en cada orden, cada mandato que Dios nos da lo desperdiciamos, de alguna forma eso, donde ocupemos o donde nos hagamos, nos va a aplastar ese día. Amigos y hermanos, en especial ya estamos a punto de volvernos a congregar, volver a los cultos presenciales, a la nueva normalidad. Pero debes llegar con una nueva mentalidad. Déjeme decirte, hermano y amigo, tienes que llegar, digamos, con un nuevo propósito, con nuevas expectativas de Dios hacia ti. No esperes una iglesia que te empiece a ver qué te da. No esperes una iglesia para ver qué te oferta o qué te ofrece. Mucha gente llega a la iglesia a ver qué cambios hubo, quién va a cantar, quién va a predicar, para calificarla. No, Dios no te mandó a eso. En esta nueva oportunidad que Dios te está dando de vida, tú tienes que preguntar qué expectativas tiene Dios en tu vida. Y tienes que decirle, Señor, aquí estoy. No pensaba que era yo importante para ti, pero ya vi que sí. Y si me estás dando la vida, y si me estás dando la oportunidad de volverme a congregar con mis hermanos, y volver a la iglesia, y volver, digamos, a esta comunidad, quiero ser de bendición. Y descubrir para qué sirvo. Porque de lo contrario, querido hermano, amigo, si tú no te preparas, si no de alguna forma descubres para qué, digamos, te quiere Dios en esta vida, estás de alguna forma haciendo cosas que no. ¿Hacia dónde de alguna forma si Dios te ha guardado hasta este día? Es con un propósito. Si no lo piensas cumplir, déjame decirte algo. Le estás diciendo a Dios que eres una mala inversión para Él. Es como, Señor, ¿para qué me redimes? ¿Para qué me compraste? ¿Para qué me salvas? ¿Para qué me das esto? De todo modo no te voy a hacer nada. No te quiero obedecer. No voy a trabajar por ti. No voy a hacer nada por ti. ¿Para qué haces esto por mí? Es así le estás diciendo. Hoy decide aprovechar bien tu tiempo. Levántate con actitud de servicio. No de que te sirvan, sino de que tú sirvas. Habla con Dios. Antes de hablar con la gente, habla con Dios. Levántate con esa actitud, ¿verdad?
Lee la palabra de Dios, escucha tu devocional o léelo según como lo tengas, ¿verdad? Invierte tiempo en las cosas de Dios. Comienza a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entérate de lo que Él quiere decirte hoy para que al mismo tiempo, digamos, seas bendecido. La Biblia son instrucciones para tu vida. Si tú no las lees, te las estás perdiendo. Estás viviendo una vida al ahí se va, a ciegas. Aquí hay muchas promesas para ti y para tu familia, pero tú si no la abres, simplemente estás desperdiciándolas. No pienses de alguna forma en el tiempo perdido. Ya no se puede recuperar. Hoy enfócate en no desperdiciar ni un minuto de la vida que Dios te ha regalado. No desperdicies en cosas que no te dan fruto, ni bendicen a otros. Porque eso es lo que hay que hacer, hermanos. Hay una leyenda, ¿verdad?, que dice que un día Satanás juntó a sus demás demonios, ¿verdad?, y de alguna forma platicando una estrategia para atacar al mundo. A ese mundo, ¿verdad?, que está oyendo el mensaje de salvación. Uno de los demonios, ¿verdad?, dice, yo tengo un plan. Y le dice, ¿verdad?, ¿cuál es? A ver, ¿verdad? Dice, pues de alguna forma les diré que no hay cielo. No, dice, pues es que de alguna forma esto no funciona. Ellos saben bien, digamos, que la Biblia, ¿verdad?, está llena de mensajes de esperanza del cielo, el lugar donde Dios ha preparado. Y dice otro demonio, no, ya sé, yo tengo otro plan, dice, les diré que no hay infierno. Y dice, no, no te van a creer. Jesús se pasó en su ministerio hablando más tiempo, más lugares del infierno que del cielo. Así es que de alguna forma los cristianos saben bien que esto no va a funcionar. Y de ahí sale otro demonio y le dice, pues yo tengo otra, no sé si funciona. Dice, les voy a decir que no hay prisa. Y esa es la que Satanás escogió. Diciéndole al mundo, engañándolo, que con calma, que no hay prisa. Tal vez Dios te está llamando. Tal vez Dios te está dando la oportunidad de que le sirvas, que puedas hacer algo más por su obra, invertir más en su obra. Pero Satanás te dice, tranquilo, no hay prisa. No hay prisa. Y esa es una arma poderosa de Satanás, porque sabe que el tiempo corre, avanza, y cuando menos lo esperamos, la vida se corta. La vida, digamos, tiene su límite. Y Dios tiene, de alguna forma, expectativas en nosotros, pero nosotros no las aprovechamos. Vive, hermano y amigo, vive como si fuera el último día de tu vida. Vive de la forma, digamos, que Dios le agrada. Hónrale, ámale, juégatela por el Señor. No importa lo que la gente te diga. No tengas envidia del que crece, digamos, materialmente, económicamente, y tú no. Eso se quedará acá. Vive, digamos, toma decisiones sabias. Aunque sabemos, digamos, que nadie es perfecto, pero ¿sabes qué? Vas a vivir más años, digamos, en este caso, pero los más gloriosos, los mejores, a partir de que te decidas obedecer a Dios. ¿Quieres ser feliz en este momento o en esta tierra y en lo eterno? Busca a Dios. Redime el tiempo a partir de ahora. El tiempo es valioso, el tiempo es vida. Que Dios bendiga tu vida. Voy a hacer una oración para que Dios te instruya, te guíe y te anime a buscar las cosas eternas. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están escuchando esta reflexión. Señor, tú nos animas y nos exhortas a redimir el tiempo. El tiempo es corto. Satanás nos ha engañado que hay tiempo todavía, que de alguna forma nos ha engañado, ¿verdad?, que no hay prisa para poder, digamos, distraernos del objetivo que tú nos mandas. Señor, cuando queremos servirte, Satanás nos dice con calma. Cuando queremos invertir en tu obra, Satanás nos dice tranquilo. Cuando queremos hacer algo en bien de nuestros prójimos, Satanás también nos ata. Padre nuestro, bendice la vida de todos. Y si hay una necesidad en sus vidas, y si hay algún impedimento, y si hay alguna cosa que obstruya
En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos bendición para que quites estorbos que nos impidan servirte. Bendice la vida de todos, Señor, y nuestro regreso a las iglesias, a nuestros cultos regulares, Padre. Bendícelos para que seamos cuidados, Señor, de todo mal y que mucha gente pueda conocer de tu palabra. Gracias por este día y gracias por lo que viene. En Cristo Jesús te lo ponemos en tus manos, hoy y siempre. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios les prospere y nos vemos pronto.